40%, hoy se afirma que es el 70%. Entonces, realmente es muy grave, todos nos pasa que ahora los noticieros nos da escalofrío realmente, ¿no? Porque los noticieros no es sino un derramamiento de sangre y un espacio de morbosidad para el crimen y para, como dice el director del Extra, para la sangre y el semen. Frecuentemente banalizan, exageran, sensacionalizan, generalizan, descontextúan, etcétera. Algunos de estos elementos creo que Jenny ya los ha expuesto. Es decir, esto es general. Es decir, muy difícilmente, especialmente en la televisión, con el tiempo acotado que tienen, realmente van a explicar el contexto, van a dar algunos elementos de contexto. ¿Qué es lo que buscarán? Buscarán lo más brutal, lo más sensacionalista. Yo en mi carrera de docente en la Facultad de Comunicación y bueno, por otros lados, me he encontrado frecuentemente con que, por ejemplo, reporteros, alumnos y especialmente fotógrafos, vienen y me cuentan, por ahí un excelente fotógrafo que hoy trabaja en un medio en Francia, fue alumno. Él, bueno, venía y me decía, estoy bien frustrado porque he hecho unas fotografías preciosas, decía, pero no me sirve ninguna porque llego allá y me dice, aquí no hay sangre, aquí no hay sesos. Esto no me sirve. O sea, necesito llamar la atención. Es decir, esto no puede, no me sirve. O sea, no sirve la estética. Sirve la sangre. Suelen priorizar un discurso moralizante sobre los hechos de autores. Esto a mí me espeluzna, porque hay ahora poetas del crimen. ¿No es cierto? Hay poetas del crimen. Hay programas ya dedicados a eso y se han repetido no solamente en los medios privados, sino incluso en los públicos. Y ustedes conocen mejor que yo. Y hay una persona que puedo decirlo públicamente, Jonathan Carrera, ¿no es cierto? ¿Para qué ocultarlo? Que él, en las conferencias incluso que hemos pedido, le han pedido una facultad, él de alguna manera se enorgullece de hacer esto. Él dice que, bueno, que es una forma de representar la realidad, porque si no se representa la realidad tal cual es, la gente en definitiva no va a tener idea de la complejidad y de la gravedad. Un tratamiento indiferenciado de delitos comunes y de los delitos contemporáneos. Bueno, y además yo agregaría de moda. En una época está de moda el sicariato, en otra época del secuestro express, en otra época o sea, se vive de modas y de eventos. Pero también esto responde a las medidas. Hoy tenemos una medida que tiene que ver con el comercio informal. Otros serían con las invasiones. Otras serían con las armas, etcétera. Vamos viviendo de eventos. No hay ninguna continuidad. ¿Qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado que queda? Que estamos recibiendo un bombardeo permanente y una cantidad de elementos desarticulados en el que no se puede ver realmente el tema de causalidad, de factores, de facilitadores que están detrás de toda esa fenomenología. Un predominio de la imagen que corrobore realmente frente a los datos. O sea, lo importante es la imagen, pero además el drama. A mí también, y creo que a todos nosotros nos debe espeluznar cómo después de un asesinato, qué sé yo, le preguntan a la madre, ¿y usted qué opina? Por Dios, o sea, ¿qué va a opinar? ¿Qué va a opinar? Me parece que es una agresión, una violencia del medio. Es una violencia que debe ser penada, diría yo. ¿Cómo le voy a preguntar a una madre a quien le acaban de matar a su hijo, ¿qué opina? Por Dios. ¿O cómo ve usted el fenómeno? Por Dios. Me parece que es de percepción o de víctima. ¿Ah? Un minuto. Bueno, entonces, el lenguaje sensacionalista, dramático, sigamos, etcétera, porque parece que eso de ser profesor uno se endulza, ¿no es cierto? Uno acaba de entender que el tiempo acá es un tiempo mediático, ¿no? Ustedes son como la televisión. Bueno, el mercado evidentemente juega un papel preponderante en la selección, producción, representación. Y algo que ya Jenny había señalado, el rating. Zygmunt Bauman dice que el gran verdugo de los medios de comunicación se llama rating. Dicho en otras palabras, audiencia. Lo que no tiene audiencia, muere. Esto a nivel de anécdota, un amigo mío, cuando me llaman a mí a los medios, dice, vos tienes una vida muy especial. Cuando el crimen avanza, existes. Cuando baja, eres anónimo.
Bueno, sigamos. Presentan los conflictos como peligrosos. Sobre esto podríamos decir, contribuyen a la construcción de estereotipos del sujeto criminal, que lleva a pensar y ver que el criminal es algo así como un fantasma, está permanente, está acechándonos. En cualquier momento se aparece, en cualquier momento nos ataca, lo que crea un temor, un miedo impresionante. Sigamos. Actualmente el mayor porcentaje de, bueno, esto he hablado, bueno, junto con el crimen más horrendo, nos presentan farándula. Nos presentan cualquier cosa y al final uno dice, bueno, ¿y con qué me quedo? Con la farándula. Es probable que esta fanesca, digo yo, fanesca informativa, permanezca, en esa fanesca permanezcan las noticias más sensacionalistas y espectaculares. Que se produzca en la mente del usuario confusión, desconcierto, pero además se profundice el miedo, el sentimiento, etcétera, de indefección. Que permanezcan las noticias más sensacionalistas y espectaculares. A ver, creo que, bueno, el nihilismo, digo, este fenómeno calificado como nihilismo contemporáneo de la percepción, en cuyo sesgo se borran las diferencias entre una noticia positiva y una negativa. Pero también hay quienes hablan de un paroxismo audiovisual, porque exacerba la sensibilidad, anula o contribuye a confundir la realidad con la ficción. Bueno, entonces vamos a las conclusiones. Entonces me pasa. Perdón. Lo que pasa es que como está... A ver, pasemos esto. En todo caso, en la ponencia está desarrollado algunos de estos aspectos, ¿no? Vayamos a ver, pasemos más. Esto, vamos un poco a las reflexiones finales. Primero, la rentabilidad... A ver. Sí. Respecto del conocimiento y debate sobre la relación de los medios de comunicación, además de ser insuficiente, es ligero y superficial. Además, el debate, si hay debate, está cargado de intereses económicos, políticos, lo que explica posiciones extremas, como la de responsabilidad en forma principal a los medios de comunicación como los causantes de la violencia, lo cual no creo, yo personalmente creo que no es verdad. Sigamos. La evidencia empírica respecto de que la relación de los medios y la violencia no es clara ni suficiente, lo que lleva realmente a una posición intermedia de señalar que lo importante ahí es la influencia. Tampoco existen fundamentos de inseguridad de quienes hablan de una especie, y esto es una versión oficial, de una especie de complot de los medios de comunicación para o derrocar al presidente o lo que sea, ¿no? O sea, realmente creo que eso es bastante traída de los cabellos, por decirlo menos. La rentabilidad de la Crónica Roja. Basta ver realmente, a mí me parece un excelente trabajo, y no porque esté aquí en CISPAL, el trabajo de Fernando Checa, que hace sobre el Extra. Yo les recomendaría a quienes no han estudiado, lo hagan, porque realmente ahí hay un análisis metodológico, un análisis semiológico, etcétera, muy importante, y no he encontrado un trabajo similar sobre eso. Ahora bien, ¿cuál sería el camino para contrastar la percepción excesiva o el control y peor aún la censura? Yo creo que esta tendencia de frente a este fenómeno, la censura y peor aún la prohibición, evidentemente no podemos estar de acuerdo y para eso tendría una serie de fundamentos. Por lo tanto, digo yo, no se trata de luchar contra los medios, especialmente visuales, sino de lograr acuerdos estratégicos, orientadores, etc. ¿Alguien considera que esto es utópico? Yo personalmente creo que sí es posible, y especialmente en aquellos países en donde la situación se ha llegado tan al límite, como por ejemplo Colombia, llegaron a un acuerdo con los medios, porque por cierto también el número de asesinatos a periodistas y más realmente ya no les eximía de este fenómeno. Sigamos. A ver, sigamos. Veamos no está la parte positiva. Veamos, porque nos pasamos. A ver, quisiera hablar de algunos aspectos positivos, porque si no parece que esta es una visión apocalíptica, ¿no? Y yo no creo en el apocalipsis, además. Yo digo que no todo lo que producen y difunden los medios es nocivo. La práctica muestra que los medios han jugado y juegan un papel importante frente a estrategias de olvido premeditado, de amnesia colectiva, respecto de determinados actos de violencia y delincuencia, al mantener la memoria fresca respecto de la gravedad y consecuencias de tales hechos. Si bien es cierto que este no es un asunto delictivo, pero yo recuerdo el papel, por ejemplo, del diario El Hoy,
con la ministra Correa. ¿Se acuerdan que ahí había un problema de copia y más, no? Todos los días el hoy sacaba la tesis original y la tesis copiada. Y entonces todo el mundo ya no decía nada, pero ahí podía ver que no había en cambio ni una coma. Entonces yo creo que, bueno, sigamos. Hay que reconocer que en determinados casos los medios han ejercido y ejercen presión ante otros ámbitos, como el jurídico, por ejemplo, defender los derechos de las víctimas, político, posicionar o eliminar temas esenciales de la agenda pública, social, reivindicar la inocencia de un supuesto autor de delito. Pueden incluso transformarse en voceros y veedores de los ciudadanos frente a atropellos cometidos por funcionarios públicos. Y ahí me quedo porque ya me comí varios minutos más. Muchas gracias.